Yo les dije a ustedes en la clase de física que los modos de ultrasonido, tenemos un modo anatómico que es el modo B. Fíjense que hasta ahora hemos visto estructuras fetales, mediciones de estructuras anatómicas, malformaciones cuando hay defectos anatómicos, eso se ve todo en modo B. El modo 3D es una variante del modo B. ¿Qué es lo que se codifica en el modo B? Se da forma de estructura, pero con brillo. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve el hígado en el feto, cuando ve el corazón, ve una estructura que es anecoica, que se mueve en las paredes ecogénicas, que es el corazón. Eso es modo brillo. Si hace un rostro del feto, en 3D o 4D, eso es modo brillo. Mientras que hay un modo funcional que le dice cómo está funcionando un órgano, cómo se está nutriendo, que es el modo Doppler, que puede ser espectral o color. Y el otro modo funcional que existe es la elastografía, que le dice cuán duro es un tejido, si es rojo es muy duro, si es azul es más blando. Tiene una codificación de color de acuerdo a la dureza del tejido. El Doppler materno-fetal nos permite, tiene varias características. El Doppler es una técnica para ver vasos sanguíneos y es una técnica que es capaz de saber o decirle a ustedes cuál es la dirección del vaso sanguíneo, cuál es la resistencia de ese vaso sanguíneo y cuál es la velocidad de ese vaso sanguíneo. Entonces fíjense bien, ¿qué le interesa al feto para nutrirse? Que la sangre le llegue fácil. Si a él no le llega la sangre fácil, o no le llega cantidad de sangre adecuada, él no se va a nutrir y no se va a oxigenar. Y nosotros podemos saber si le llega fácil la sangre o no por la resistencia. Si ustedes ven que la arteria umbilical tiene mucha resistencia, si ustedes ven que la arteria que nutre, que le da sangre a la placenta, que es la de la madre, tiene mucha resistencia, al tener mucha resistencia le pasa poco flujo al bebé. Y al pasarle poco flujo al bebé, la placenta recibe poca sangre, el bebé va a tener poco aporte de sangre, entonces va a tener oligoagnio porque no tiene suficiente cantidad de sangre. Es como cuando uno no toma agua y está corriendo, se deshidrata. Y uno lo sabe por la resistencia de los vasos. Usted tiene una arteria uterina con mucha resistencia, puede imaginarse que el feto no tiene nutrientes porque no le está llegando sangre. Es como una mata que no le entra sangre. Y eso lo sabes tú, resistencia aumentada en la arteria uterina. ¿Qué efecto va a tener sobre el feto? No va a crecer. Resistencia aumentada en la arteria umbilical. ¿Qué efecto va a tener sobre el feto? Que el feto no puede mandar sangre a la placenta y no va a recibir sangre oxigenada. Entonces le decía a usted que el Doppler sirve para medir resistencia, para medir velocidad y para saber la dirección de un flujo. Por ejemplo, otro cuadro que enferma al niño. Un cuadro que enferma al niño es la anoxia hipoperfusora, que no recibe sangre. ¿Y cómo sabe usted que no está recibiendo sangre? Pues tiene resistencia aumentada en los vasos de él y en el vaso de la madre. ¿Cómo sabe que tiene anemia el niño? En la insuminización. Porque va a tener, en la anemia, ¿qué es lo que hay? Mucho soluto y poco solvente. Perdón, mucho solvente y poco soluto. ¿Cuál es el soluto? Los glóbulos rojos. ¿Cuál es el problema en la anemia? Que hay poco glóbulos rojos. Entonces va a haber mucho plasma y va a haber poco glóbulos rojos. ¿Qué influencia tiene eso sobre la sangre? Va a aumentar la velocidad de circulación de la sangre. Por eso otra de las virtudes del Doppler, que son universales, es que puede medir la velocidad de un vaso. Y por eso se sabe ahorita cuando un bebé está anémico, porque los vasos, en vez de ese vaso sanguíneo, la velocidad de ir a 50 por segundo, va a ir a 200 por segundo. ¿Por qué va a 200 por segundo? Porque él no tiene problema de resistencia, tiene problemas de velocidad, entonces está anémico. Entonces si va a 80 tiene una anemia leve, si va a 120 tiene una anemia moderada, y si va a 200 una anemia grave. Y eso es lo que se ha hecho con la cerebral media para saber en los cuadros de anemia. ¿Cuáles son los cuadros de anemia? En la insuminización RH que hay una hemólisis. ¿En cuánto otro cuadro de anemia? En el feto que le manda sangre al otro y el otro se queda sin un glóbulo rojo y el otro tiene mucho. ¿Dónde más va la anemia? En los problemas infecciosos del feto que producen hemólisis. Entonces, para eso sirve el Doppler, para ver función. Entonces el Doppler es un modo funcional. Y eso es lo que hacemos con el Doppler materno-fetal. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en el niño? La preeclampsia. ¿Cuál es el problema de la preeclampsia? Aumento de resistencia. No se forman los vasos, no se forman con un calibre adecuado y hay dificultad para el paso de la sangre, menos aporte de sangre de la madre a la placenta lleva menos cantidad de líquido en el feto, menos oxigenación del feto, menos crecimiento del feto, muerte del feto, desprendimiento de la placenta. Y eso lo vemos por el Doppler, ¿eh? Entonces el Doppler, como le decía yo, puede saber la velocidad, porque estas son escalas de medida de velocidad, puede saber la dirección del flujo. Por lo menos aquí tenemos una cosa que se llama línea de base, ¿ya?
Y, ¿la ven aquí? Si tengo una onda más chiquita, tiene menos velocidad. Si tengo una onda más grande, tiene más velocidad. Si la tengo mucho más grande, tiene menos velocidad. La velocidad máxima del vaso sanguíneo está aquí, en la sístole, el pico sistólico. Y esta es la velocidad menor en la diástole, ¿ve? Igual al pulso. Pum, pum. Sístole, aumenta el pulso, ¿ve? Diástole baja igual, ¿ve? Cuando es una arteria, sístole, sube, diástole baja. Aquí el flujo se está acercando al traductor, está pintado de rojo. Cuando se pinta de azul, está alejándose del traductor. Realmente, yo no voy a ser muy específico en esto porque no es objetivo del curso que ustedes hagan Doppler, pero sí que entiendan que hay una cosa. En Doppler tenemos 3 estudios que hacemos en el feto. Número 1, perfil hemodinámico Doppler, o Doppler obstétrico se llama. ¿Qué parte del Doppler usa? La resistencia. Se basa en la resistencia. ¿Y cuáles son las resistencias más importantes que se miden ahí? La de la arteria uterina y la arteria umbilical. Entonces fíjense que aquí lo dice. ¿Cuál es el otro estudio que se hace? Para anemia. Ese que les dije yo era para hipertensión, para oligoagnio, para crecimiento fetal. Es el Doppler obstétrico perfil hemodinámico. Pero para anemia es la medida de la velocidad de la arteria cerebral media. Ese es para anemia. Y para malformaciones, para cardiopatía y para pesquisa de cromosomopatía, es medir la dirección del flujo. La dirección del flujo en el ducto arterioso, la dirección del flujo en la arteria la válvula tricúspide. O sea, usamos 3 virtudes del Doppler, ¿ve? La resistencia para ver perfusión, nutrición fetal, la velocidad para ver anemia y la dirección, que nosotros sabemos, por lo menos yo sé aquí, que este flujo se está acercando al traductor, ¿ve? Es positivo, y que este flujo es negativo. Igualmente, cuando esté en el Doppler color, lo rojo se acerca y lo azul se aleja. Mientras que en el espectral, cuando la onda está por encima de la línea de base, se acerca al traductor. Pero si está por debajo de la línea de base, se está alejando. Esta se debería pintar de azul y esta se... Si yo pongo el Doppler aquí, esa es la onda, por cierto, que lo tengo aquí en la roja, está por encima de la línea de base. Pero si lo pongo aquí, voy a tener la onda por debajo de la línea de base. Bueno, eso es lo que les quería explicar del Doppler. Y como le decía yo, ¿para qué sirve el Doppler en general? ¿Ve? En general, ¿para qué sirve el Doppler? Esa pregunta de examen, le van a preguntar, ¿para qué sirve el Doppler? Para ver dirección, para ver velocidad y para ver resistencia. Pero ¿qué virtudes del Doppler usamos en obstetricia? Entonces, en la resistencia usamos miren, el perfil hemodinámico es el más importante. Este es un índice para madurez pulmonar que no es específico, y este es un índice para ver dirección del flujo en el istmo aórtico. La velocidad para ver anemia fetal, y la dirección reversa en el ducto, en el istmo aórtico y en la válvula tricúspide. ¿Vieron? Eso, ahí es donde usan el Doppler en obstetricia. Aparte de otros, pero lo más importante son esos. En hemodinámica materno-fetal hay una importante interacción entre placenta, feto y madre. O sea, ¿qué vaso estudiamos nosotros de la placenta? La arteria umbilical. ¿Qué vaso estudiamos del feto? La cerebral media para ver velocidad. Y vemos también los circuitos venosos, las venas. ¿Oyeron? Las venas. ¿Cuál es vena? El ducto venoso arancio, ¿verdad? La vena pulmonar. Y en la madre, ¿qué arteria estudiamos de la madre? La uterina, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y es el mejor examen el perfil hemodinámico para evaluar la vitalidad fetal. ¿Sí? Entonces, como le decía yo, en el compartimiento materno evaluamos la arteria uterina, el comportamiento fetal, la arteria cerebral media, el ducto venoso arancio y el istmo aórtico, y el comportamiento placentario lo evaluamos mediante la arteria umbilical. Algunos requisitos para hacer Doppler: que la frecuencia cardíaca es la más importante, ¿bien? Que el bebé no se esté moviendo, que esté en reposo, que no esté en trabajo de parto, que la paciente esté semisentada, ¿bien?
y que le haga un eco completo, porque no es muy triste que tú hagas un eco y al muchacho le falte un brazo. Revisen bien el feto. ¿Okay? Los requisitos para el Doppler son esos que están ahí. La frecuencia cardíaca entre 120 y 160 latidos por minuto, que el feto no esté respirando, que el feto esté tranquilo. Las indicaciones del Doppler obstétrico, bueno, ahí están todas, las tienen ustedes en la presentación que está en la página. No vamos a hablar de eso mucho. En el sector materno evaluamos la arteria uterina. Normalmente la arteria uterina, lo ideal es una arteria, las arterias es que tengan una sístole muy alta y una diástole muy alta, ¿la ven? Cuando ustedes ven esas arterias, la única arteria que tiene una sístole muy alta y una diástole baja es la arteria cerebral media, que es normal que tenga una diástole muy baja, ¿vieron? Pero la arteria uterina y el umbilical tienen que tener diástoles altas cuando ya el feto creció lo suficiente. ¿Entendido? Entonces, como se ve ahí, este es el patrón que deben tener en el sector materno. Debe llevar a tener una arteria de baja resistencia, una arteria uterina de baja resistencia. Defectuoso, fíjense, una diástole baja, tiene alta resistencia, ¿no? En el sector placentario, la arteria umbilical, muy mala cuando no tiene diástole, fíjense, esto es malísimo. Entonces lo ideal es que una arteria umbilical tenga una diástole amplia. Para eso hay un índice promedio por edad. La arteria umbilical hay una tabla que usted dice, bueno, tiene 24 semanas, la arteria umbilical tiene que tener un sitio diastólico de tanto, un índice de resistencia de tanto y un índice de pulsatilidad de tanto. Si el índice de resistencia está muy alto, por encima del percentil 95, este bebé puede ser que vaya a hacer un retardo de crecimiento porque no se está nutriendo bien. La placenta no le está mandando. Fíjense bien, aquí el bebé nada más se está nutriendo en sístole. En la diástole no se está alimentando. ¿Qué le va a llevar a eso? Un retardo. ¿Te lo ve ahí? Y peor cuando la arteria umbilical ya tiene, en vez de tener diástole, la tiene reversada. La diástole más bien la sangre se está devolviendo. Es el sector de la placenta, mientras en el sector fetal, en la cerebral media, igual el istmo aórtico, y estos son sector venoso, que el sector venoso se llama ductus venoso y tiene una onda que tiene una característica de todas las venas, ¿ves? Tiene una onda trifásica, donde tiene una onda S, una onda D y una onda A. S, D y A. Y lo normal es que las ondas, las tres estén sobre la línea de base. No es normal que tenga una onda S, una onda D, pero la onda A esté reversa, ¿ves? Yo te digo que la dirección del flujo es importante. ¿Entendido? Que es acá en esta parte donde ve el sector venoso. No es normal que esté volteada la onda A. ¿Bien? Y la vena umbilical, que debe ser totalmente, ¿la ven aquí la vena umbilical? Y debe ser como una barra monótona, homogénea, no debe tener esas incisiones que se llama pulsatilidad de la vena umbilical. Es difícil resumir esto, que es un curso. Es un curso de 5 días que damos nosotros, pero la idea es esa. Fíjense, yo les digo que el feto crece, ¿verdad? El feto crece. Igualmente, fíjense. Este diagrama les pone cómo es la arteria uterina a las 8 semanas, cómo son las arterias espirales a las 8 semanas, cómo es la arteria umbilical a las 8 semanas, en el cotiledón. Y fíjense cómo es la onda de velocidad del umbilical a las 8 semanas. Normalmente a las 8 semanas la arteria umbilical no tiene diástole, eso es normal a esa edad. Pero una arteria umbilical que no tenga diástole a las 24 semanas es muy mal para un feto, se va a morir. Pero esto es normal antes, porque la arteria no ha crecido. Cuando la arteria crece, baja la resistencia y va a tener diástole. ¿Qué es lo que pasa aquí a las 16 semanas? Fíjense, la arteria uterina, que era de baja diástole, ya tiene una diástole amplia a las 16 semanas. Igualmente pasa para la arteria umbilical, ¿la ves? Ya tiene diástole. Entonces, no es lo mismo una arteria umbilical a las 8 semanas que a las 24. Por eso, uno tiene tabla. Uno hace el Doppler, le pone la cruz en la sístole y la cruz en la diástole y le da unos índices. Entonces no se va a la tabla. Bueno, pero tiene 13 semanas, esto es normal. Mayor evidencia que medir no hay, ¿ves? Y aquí hay como una secuencia de cómo deben ser los vasos por edad, ¿ves? Por ejemplo,
La no embarazada y una mujer antes de las 24 semanas puede tener una arteria umbilical, una arteria uterina a la madre con diástole baja, pero a medida que aumenta el tiempo de embarazo, la diástole se va poniendo más grande y el vaso debe ser de baja resistencia. Si a las 24 semanas la arteria uterina de la madre tiene alta resistencia, esa mujer va a ser preeclampsia y va a ser retardo de crecimiento y puede haber ser un DPP y parto prematuro, ¿ves? Lo ideal es que debe cambiar. O sea, esos procesos de crecimiento se llama proceso de crecimiento de los vasos sanguíneos. Y eso no es que crece por crecer. Hay un factor hormonal que influye, hay un factor biológico que influye, que es que las arterias que tienen en el endometrio, que se llama arterias espirales, ellas tienen músculo y hay una cuestión que se llama ácido hialurónico que le deshace el músculo. Entonces esas arterias se ponen como un chicle. Eso se llama complianza o complacencia. Una mujer con 24 semanas, esas arterias tienen que estar como un chicle. Si están duras, no pasa sangre y va a llevar a tener preeclampsia. En la preeclampsia se asocia a esto: alta resistencia de la arteria uterina y altos índices de la arteria uterina. La umbilical, fíjense que a las 31 semanas siempre debe tener diástole y debe ser de baja resistencia. Mientras que la cerebral siempre es normal que sea un vaso de alta resistencia y el ductus no es normal que tenga esta reversa. Bueno, ¿por qué se producen problemas en el compartimiento materno? Hay toda una explicación para eso, ¿eh? Y entonces nosotros podemos, cuando nos mandan a hacer un Doppler, esto es muy importante, se llama relación cerebro-umbilical, que debe ser siempre mayor de 1. Hay otros vasos que se estudian como el istmo aórtico, no es tan importante. Y cómo se deteriora el feto, ¿eh? Fíjense, ¿cuál es la secuencia de los cambios hemodinámicos observables mediante Doppler cuando se deteriora el feto, ¿eh? ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué es lo primero que se altera? ¿Cuál es el hallazgo Doppler que puede alertarnos sobre el inminente compromiso de la condición fetal? ¿Cuál es el momento adecuado para extraer el feto según el Doppler? Esto era lo que decíamos antes, ¿eh? Entonces, cuando el feto empieza a deteriorarse, hay una etapa silente donde no hay ninguna alteración. Después viene una etapa donde se reduce el flujo aislado del umbilical. Después hay una etapa, es como cuando un bebé, o sea, cuando una persona adulta sangra. Si una persona adulta sangra, pierde sangre de la aorta, él va a empezar a hacer un mecanismo de adaptación. Aumenta la antidiurética y hay una redistribución de flujo, ¿verdad? ¿Qué hace para preservar la vida uno cuando uno está deshidratado o cuando tiene una hemorragia? ¿Deja de mandar sangre para dónde? Para el lecho esplácnico, para el riñón, para no orinar, no puedes orinar. Tú tienes que mantener volumen en la sangre, eso es lo primero que hace. Aumenta la antidiurética, se activa el sistema de renina angiotensina y tranca las arterias renales, para allá no va sangre, ¿verdad? Y trata de mandar sangre ¿a dónde? Al cerebro. Tiene una vasoconstricción periférica y el tipo trata de mantenerse consciente. Lo último que se muere es el cerebro. Después, igual pasa en el feto. Cuando hay una hipoperfusión por preeclampsia o algo, él empieza a hacer un mecanismo. ¿Qué hace él? La sangre que baja por la aorta descendente disminuye su caudal. Abre los chumos, abre las puertas o las compuertas para que llegue sangre al cerebro. Por eso esa arteria cerebral media, que era de alta resistencia, pasa como que se abre. La diástole parece un umbilical. Se llama proceso de redistribución de fluido, eso se ve en el Doppler, ¿ves? Entonces lo primero que hace es que reduce, porque ¿por dónde pierde la sangre el feto? Por la umbilical. La arteria umbilical es la que lleva sangre a la placenta, a él no le conviene mandar sangre por la placenta. Pero eso lo va a afectar a él porque después no va a poder regresar sangre oxigenada, o sea que es una secuencia muy mala. Y todo eso lo ve uno con el Doppler. Lo ve uno con el Doppler, ¿eh? Es muy complejo, pero al final de todo, nosotros tenemos este cuadro, que es un cuadro que yo tengo, que si quieren lo pueden imprimir de aquí, lo pueden leer, pero tenemos un curso de Doppler. Realmente, al final, yo tengo, con toda esta investigación, con este metaanálisis que hicimos un cuadro. Yo le hago el Doppler en los 4 vasos, ¿eh? Y por este cuadro que ustedes, para las malformaciones pueden usar el Doppler, ¿ves? Malformaciones congénitas, por ejemplo. Si ustedes ven el corazón fuera, es una ectopia cordi.
Si ustedes ven vasos sanguíneos es un teratoma. Si ustedes ven en la dermatoidea quística, sirve para diferenciar con secuestro. En el onfalocele lo diferencian de la gastroquisis, porque en la gastroquisis el cordón entra por un lado de la tumoración, mientras que en el onfalocele entra en el vértice de la tumoración. En las arterias renales no ven arterias, en la agenesia renal no van a ver arterias hacia los riñones. En la arteria umbilical única, en vez de ver dos vasos al lado de la vejiga, ven un solo vaso, ¿ven? Con el color, no sé si lo ven aquí. Fíjense, cuando uno quiere saber si hay dos arterias umbilicales, aquí hay una arteria umbilical única, ven una arteria y una vena. Normalmente son dos arterias y una vena. Aquí hay una arteria y una vena. ¿Cómo lo demuestro yo? Con el Doppler color. ¿Y cómo se demuestra? Al lado de la vejiga siempre van las dos venas umbilicales, las dos arterias umbilicales. Si usted ve una sola arteria umbilical con el color al lado de la vejiga, es porque hay una sola arteria. Porque el cordón, demostrarlo es muy difícil, porque eso da vuelta. Y a veces uno cree que tiene una, pero tiene dos. Entonces fíjense bien, aquí hay una diferencia. Cuando uno pone Doppler color, aquí está una pierna del bebé, ¿la ven? Y aquí está la otra. ¿Qué está aquí? La vejiga, ¿la ven? Si yo pongo Doppler color, debo ver dos vasos al lado de la vejiga, que son las dos arterias umbilicales. Si yo pongo Doppler color y veo un solo vaso, es que tiene una sola arteria umbilical. De la mejor forma de demostrar si hay una arteria umbilical única o son dos arterias es con Doppler color. ¿Entienden? Para la malformación dermatoidea congénita, para ver si hay agenesia del cuerpo calloso. Por ejemplo, aquí tenemos una agenesia del cuerpo calloso. La arteria cerebral no cubre completamente el cuerpo calloso, como si la cubre aquí, ¿ves? Entonces, en la agenesia del cuerpo calloso ustedes van a ver una arteria cerebral o una arteria pericallosa amputada. Esto se llama arteria cerebral anterior, que da la arteria pericallosa. Fíjense que está la cerebral anterior, pero la pericallosa no es completa. O sea que ayuda también para... Fíjense bien, estas son las exploraciones Doppler sugeridas en la actualidad. Entre la 11 y 13 semanas, o sea, entre una longitud craneocaudal, si quieren copien eso. Exploraciones Doppler sugeridas en la actualidad. Entre las 11 y 13 semanas, eso lo deberíamos hacer siempre. Debemos hacer el eco morfogenético. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si no se puede, porque tengo el doctor Hammond que quiere dar una clase y lo voy a meter a la clase sobre genética, y es importante para ustedes, muy buena, y tiene toda la mejor intención. Un señor mayor que es muy respetuoso, una gente de mucho trayectoria y le gusta dar clases porque le gusta la docencia. Profesor de genética de la universidad aquí, de la UCLA, y es un amigo mío, y él le va a dar una clase la 18 sobre consejos genéticos, se la va a dar, pero realmente es muy importante el consejo genético, y lo que él le va a decir es muy importante que lo escuche. Como no va a haber tiempo de darle esa parte, yo se lo voy a dar antes del examen. El día del examen le voy a hablar un poco de lo que debemos hacer, cómo se busca la translucencia nucal, que no es nivel de ustedes, para eso hay un curso de eso. Eso lo vamos en el curso de Doppler. Pero sí vamos a hacer un ejercicio con eso. Entonces, aquí, entre las 11 y 13 semanas, o 11 y 13 semanas más 6 días, faltó aquí. Usted debería hacer ducto venoso arancio, que es por Doppler, ¿verdad? Y tiene que hacer la OVF Doppler de la tricúspide. No debe faltar ahí. Eso lo hace con Doppler. El ducto venoso arancio no debe tener reversa. Un ducto venoso arancio con reversa entre las 11 y 13 semanas más 6 días, quiere decir, si tiene reversa o es una cardiopatía, y tiene que hacer un ecocardiograma obligado. O sea, no debe haber un ducto con reversa en ese tiempo. Si la onda está reversa, tiene que hacer un ecocardiograma a las 24 semanas. Si tiene una OVF Doppler tricuspidia con reflujo, que eso se hace con Doppler, usted tiene que hacer una ecocardiografía igual. Y tiene un riesgo de cardiopatía también, y debería hacer, si la nuca la tiene gruesa, tiene que hacer un estudio genético. Las 14 semanas la arteria umbilical ya debe tener diástole. O sea, si usted tiene un feto, recuerden que yo le dije que en la primera de cambio la arteria umbilical no tiene diástole y es normal. Las 14 semanas ya debe tener diástole la arteria umbilical. Si no tiene diástole, es más pronóstico para el feto. No se formó bien la placenta. A las 26 semanas deberían ver la arteria uterina. Y la arteria uterina a las 26 semanas debe tener un índice de citodiastólico menos de 2.56.
Si está mayor de 2.56, tiene riesgo de preeclampsia, de hipertensión arterial inducida por el embarazo, de retardo de crecimiento prematuro, intrauterino, perdón, de parto prematuro y ruptura prematura de membrana. O sea, a las 26 semanas, si la arteria uterina en los controles que hicieron a las 12 y a las 18 no era normal, ustedes tienen que hacer un Doppler a las 26 semanas. Si eso sigue con resistencia alta, esa paciente tiene que seguirla muy de cerca, verla semanalmente, porque esa paciente puede hacer preeclampsia. ¿Entendieron? ¿Puedo cambiar o siguen? No lo ven porque está negro. Se lo pongo blanco. Se lo voy a poner blanco. Se lo voy a poner blanquito. Ya. Recuerden que tienen que hacer también OF Doppler de la tricúspide a las 13 semanas. Aquí voy a corregir esto, ya va, para que le tomen una foto bien. Ya va. Este ¿cómo voy a escribir? Dice que estoy allá, un momentico. Yo tengo varios teclados aquí, estoy escribiendo abajo. Esa semana de 6 días, el ducto no debe tener reversa, ¿verdad? Y deben tener, también tienen que hacer ODF tricúspide, ¿verdad? Sin insuficiencia. La ODF de tricúspide no debe tener insuficiencia. Se lo voy a poner grande, ¿vieron? ODF tricúspide sin insuficiencia. La translucencia nucal debe tener menos de 3. Si eso está así, tiene bajo riesgo de cromosomopatía y cardiopatía. ¿Están entendiendo, verdad? La copiaron, ¿verdad? Vamos para el otro lado. Eso es todo.